Hola, bienvenidos a Nuestra Lengua, un programa educativo y cultural para enriquecer nuestro idioma. Les saluda Manuel Ayes desde el vestíbulo de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, agradeciendo la coproducción de Canal 10. Recuerden, esta es su casa, un lugar donde la palabra ocupa el punto más alto de nuestra pirámide desde los aspectos de la literatura, la lingüística y la pedagogía. El día de hoy, en Taller de la Palabra, la profesora Maura Flores estará hablando sobre la exitosa experiencia de las bibliotecas escolares con los niños del departamento del Empira. En Novedades del Español, como siempre, la profesora Lixa nos estará contando la historia, la etimología y más curiosidades sobre dos nuevas palabras, adiós y ojalá, palabras cotidianas, pero ¿sabemos cuál es su origen y de qué significan? No se pierdan ese segmento. En Café Literario, la profesora Brenda Herrera sostuvo una amena entrevista con el poeta Carlos Ordóñez, poeta hondureño, y estará hablando con él de su producción literaria. Y en Salgamos de Dudas, la profesora Gelsi Milla y la estudiante Cecia Espinal estarán dando respuesta a todas esas preguntas que a lo largo de la semana han recolectado en nuestro Facebook y nuestro correo. Aparecerán a continuación en pantalla. Los incito a que sigan escribiéndonos sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias. Ya saben, ese espacio es el más suyo de todos. Y no se pierdan la adivinanza que tendremos para el día de hoy y el libro que se podrán ganar. A ver, estén pendientes. Vamos a ver un adelanto de cuáles son esas preguntas que las profesoras nos tienen para el día de hoy. Una buena pregunta es una semilla que debe sembrarse para producir más semillas y de esta forma reverdecer el paisaje de las ideas. Bienvenido, estimado televidente, usted se encuentra en sintonía de Nuestra Lengua y por supuesto este es el segmento Salgamos de Dudas. Las preguntas que tenemos para abordar el día de hoy, ¿cuáles son, Ceci? La primera de ellas es, profesora, ¿cuál es la diferencia que hay entre tráfico y tránsito? La siguiente pregunta ¿es apropiada la expresión jugar un papel? También terminaremos respondiendo a la siguiente pregunta y esta es, ¿existe vulgarismo en la pronunciación de las vocales? Y finalmente el acertijo de esta noche. ¿Cómo hacemos para que a 20 agregándole 1 nos dé 19? Usted a partir de este momento puede entrar en nuestra página de Facebook y comentar la respuesta correcta a este acertijo. El premio que tenemos para la persona que sea ganadora es Poesía Reunida de Óscar Acosta, es un escritor hondureño y que pertenece a la generación del 50. Pero hay una condición, profesora, y esta es, al momento de dar respuesta al acertijo, se debe hacer un comentario a la publicación, no se debe enviar un mensaje directo a la página. Así que ya saben cuáles son esas indicaciones y los invitamos a que a partir de este momento puedan entrar a Facebook y comentar la respuesta correcta al acertijo. Así es, quédese en Nuestra Lengua. Hola, bienvenidos al segmento Taller de la Palabra. Saludamos a toda la audiencia desde la Biblioteca La Asomada. Gracias, Departamento del Empira. En otros segmentos habíamos presentado un proyecto de plan internacional titulado Fomentando la cultura lectora en los niños y las niñas del Empira, coordinado por Plan Internacional, la Secretaría de Educación y también los gobiernos locales. En aquel momento prometimos visitar el proyecto para conocer las experiencias exitosas con los protagonistas. Me refiero a los niños, a las niñas que hacen títeres, mimos, cine y los que organizan también el bolsito lector. Todas estas actividades variadas son realizadas por estos niños que son capacitados por Plan Internacional. Es digno de felicitarlos y también a las personas que hacen posible este magnífico proyecto. Veamos lo que dicen los niños sobre este proyecto Bibliotecas Escolares. Me acompaña Miguel, estudiante de la Biblioteca La Asomada, aquí en el departamento del Empira. Él nos va a hacer un recorrido por esta hermosa biblioteca que es muy bien aprovechada por todos los estudiantes de este centro educativo y nos contará cómo organiza o cómo está organizada la biblioteca y cómo también presta ese libro del bolsito lector. Veamos. Miguel, estamos en la Biblioteca de La Asomada, donde usted es el encargado de esta biblioteca. Estamos leyendo el reglamento. Cuéntenos algunas reglas o que ustedes ponen en práctica para hacer uso de la biblioteca. Bueno, en primer lugar, uno de los más importantes reglamentos de la biblioteca es al entrar quitarse los zapatos para que no entre polvo y cuando barran los libros no se ensucien. Ajá, ¿qué otra es importante también? También no entrar con teléfonos ni con armas. Y también guardar silencio si hay personas leyendo.
Muy bien. ¿Qué nos puede contar de esta biblioteca? ¿Cómo administra usted el bolsito lector? Bueno, el bolsito lector se prestan los libros el viernes para que los niños lean el fin de semana, pasen en su casa leyendo, puedan comentar con los padres y que los entreguen los lunes tal y como les presta. ¿Por qué es bueno que los niños lean? Porque así aprenden a escribir, mejoran el vocabulario y aprenden de historia, de todo lo que tienen los libros. ¿Qué pasos toma en cuenta para prestar un libro? Que, por ejemplo, primero el niño entra, anda buscando, elige su libro, lo anoto en el libro donde anoto, llevo el registro de los libros que se van prestando y también todo los datos del libro. Muy bien. Y además de estas actividades que ustedes tienen, ¿qué otras actividades tienen ustedes además de los libros que vienen a la biblioteca a leer? También tenemos los grupos lúdicos donde participan los mimos, los títeres, cuentacuentos y también la mochila viajera participa. ¿Y estas actividades ustedes las comparten con otras escuelas? Sí, las llevamos en la mochila viajera, que ahí se puede llevar todo lo que es libros, también los grupos, teatro, mimos, títeres, cuentacuentos, cine, todos los grupos. ¿Y esos los comparten con otras escuelas? Sí, les actuamos a ellos para que ellos vayan viendo cómo es el proceso de una biblioteca, porque visitamos a las personas, a las escuelas que no tienen biblioteca. Me encuentro con Fernanda, la niña lectora de la Biblioteca de la Asomada. Y Fernanda, quiero que le cuentes a nuestra audiencia por qué te gusta esta biblioteca. A mí me gusta porque hay libros muy bonitos, uno aprende bastante, todos los errores de cualquier historia que uno saca, los errores que tal vez tiene cuando está recibiendo clases. Me encanta estar en la biblioteca a mí. ¿Cuántos libros se ha leído usted en este año? 84 libros y todos me han gustado también. ¿Y por qué le han gustado? ¿O cuál es el libro que le ha gustado y por qué? El que me ha gustado es La Flor del Tamarindo, me ha gustado bastante porque hay una niña que tiene un árbol que es de flor de tamarindo y la flor de tamarindo todos los años echa una flor y le da un deseo. Un día un malo llegó a robarse la flor y la niña va a esperar que naciera la flor porque ella quería tener un colegio y quería pedirle ese deseo. Pues se robó la flor el malo y pidió un deseo y la flor se le marchitó porque la flor solo daba el deseo al dueño del árbol. Entonces el siguiente día volvió a florear y la niña agarró su flor y le pidió el deseo y hubo colegio y todos los días asistía al colegio. Bien, Fernanda. ¿Y esta lectura usted la comparte en familia, con sus compañeros? Sí, con mis compañeros y mis hermanos y mis abuelos. ¿Qué más nos puede contar de la biblioteca? Que hay bastantes libros que son bien bonitos. Algunos a uno no le gustan porque sobre lo que hablan, pero hay otros libros que le encantan a uno sobre historia, literatura, todo eso. Pero eso depende del interés de cada uno de los niños. Sí. ¿Y cómo se dan cuenta sus profesores y las personas que organiza la biblioteca que usted se ha leído 84 libros? Pues cuando registran los libros, le ponen calcamonías acá 5 libros. Cuando uno lee 5 libros, le ponen calcamonías a los 5. Entonces las personas a mí me preguntan, que el profesor dice que yo les cuento a las demás personas que yo he leído bastantes libros. Y entonces así, por eso se dan cuenta todas las personas. Y usted se da cuenta que esta biblioteca tan colorida, con muchos libros y otras actividades que realizan, ¿quién impulsó para que ustedes tuvieran esta biblioteca?
fue Plan Internacional y yo les agradezco porque tenemos una biblioteca donde podemos aprender a leer todo lo que queramos nosotros. Otra de las actividades lúdicas que impulsa el plan o el proyecto Fomentando la Cultura Lectora son los mimos. Me acompaña Eric, el niño lector. Hola. Hola. Bueno, yo quiero que usted le cuente a la audiencia cuál es ese trabajo que ustedes realizan y cómo se han organizado. Bueno, el trabajo que nosotros realizamos y cómo nos organizamos es que primero me organizaron en un grupo de teatro. Me dijeron que fuera una capacitación a Gracia Lempira. Entonces yo fui, me capacitaron los de la institución Plan Internacional, de ahí me capacitaron, de ahí después vine acá y aquí se formó un grupo de niñas, de estas niñas preciosas que tenemos acá, y entonces yo me tocó capacitarlas y después ellas fueron aprendiendo todo, cómo se va formando el grupo de mimos y hasta ahora ya saben mucho de mimos. ¿Y las historias son creadas por ellas? Sí, son creadas por ellas cuando yo estaba en el grupo de mimos, o todavía estoy, siempre son creadas por los que hacemos las obras. Excelente. Ahora invite a la audiencia a mostrar una escena de ese trabajo que usted ha venido realizando. Bueno, yo invito a la audiencia que vengan, que miren esta preciosa obra que van a presentar estas niñas para que puedan aprender un poco de lo que es el mimo. Veamos.
Agradecemos a todos los niños de este centro educativo por haber mostrado la biblioteca de esta zona de La Asomada. Así es que nos despedimos y decimos, niños, Adiós. hasta luego. Hola estimados amigos, siempre es un gusto para nosotros encontrarnos con ustedes en este espacio donde hablamos nuestra lengua. Les saluda Litza Solís y en su segmento Novedades del Español hablaremos de las palabras adiós y ojalá. En las expresiones de uso cotidiano encontramos múltiples invocaciones divinas, las cuales han ido generando una cultura en la que muchas veces se hace referencia a Dios, aunque la mayoría de las veces se haga de manera difusa, automática e inconsciente. Tal es el caso de la palabra adiós, cuya posible explicación sobre su origen les compartimos a continuación. Muchas veces escuchamos decir la palabra adiós, la cual suele emplearse cuando nos despedimos de una persona, pero en realidad esta frase tiene un origen más antiguo, ya que surgió como expresión de un buen deseo, es decir, etimológicamente significa a la buena de Dios, que luego pasó a ser a la de Dios, y por último, a Dios. Con esto vemos que es la contracción de una frase completa. Y es lo mismo en francés, adieu, en italiano, adiós, en portugués, adeus, hasta en inglés, aunque con diferente conformación. La base del significado etimológico de la palabra adiós hace referencia a Dios por medio de la expresión goodbye, que es la contracción de God be with you, que en español equivale a Dios esté contigo. En épocas pasadas, la palabra adiós tenía un valor del que hoy carece, es decir, se usaba como expresión de buen deseo, de ir con Dios, ir a Dios. Por aquellos años era un saludo común de despedida la expresión a Dios te encomiendo. Con el paso de los siglos, la frase sufrió una reducción y el saludo se abrevió en un adiós. Finalmente se llegó al escueto adiós. Las expresiones usadas en la vida cotidiana que hacen referencia a Dios nos hacen pensar en las palabras del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, quien afirmaba que mientras Dios siga existiendo en el lenguaje humano, no se podrá afirmar de verdad que Dios ha muerto. En nuestro idioma hay un sinnúmero de palabras que usamos con frecuencia que vienen de distintas lenguas. Tal es el caso de muchas palabras árabes que empleamos en la actualidad y que resultaron de la convivencia de este pueblo con los españoles entre los años 711 y 1492, es decir, cerca de 8 siglos. Dentro de este amplio espectro de arabismos se encuentra la expresión ojalá. Acompáñenme a conocer la etimología de este vocablo. Ojalá viene del árabe, pero no de insha'Allah, que significa si Dios quiere, sino del árabe lausha'a-Allah, que significa si Dios quisiera. En el dialecto árabe andalusí se pronunciaba lausha'a-Allah, luego laushalah, después loshalah, y en el castellano antiguo se eliminó la L inicial, convirtiéndose en oshalá, dando por resultado el ojalá que hoy conocemos. La memoria de este significado se ha perdido y únicamente lo podemos reconstruir mediante la etimología. Quien dice hoy ojalá no piensa necesariamente en Dios, ni deja de pensar, tan solo utiliza la expresión con el sentido de deseo de que se realice algo, normalmente en construcciones con verbos en subjuntivo, como por ejemplo, ojalá que llueva, ojalá que te mejores. Pero curiosamente el significado etimológico sigue encajando a la perfección en los contextos en que aparece esta interjección. Además,
Su empleo va unido a la idea de que la realización de lo que se dice no depende de la propia voluntad del hablante, sino de Alá, en la expresión original en árabe, o de Dios, como se produjo al español. Además, su empleo va unido a la idea de que la realización de lo que se dice no depende de la propia voluntad del hablante, sino de Alá, en la expresión original en árabe, o Dios, como se tradujo al español, aunque en el uso actual el hablante difícilmente reconozca ese origen, de ahí que sea frecuente escuchar la expresión ojalá Dios quiera que no llueva hoy. Las expresiones de cortesía son muy importantes en la comunicación, ya que transmiten calidez, confianza, cortesía y respeto, además de hacer sentir bien a nuestro interlocutor. Debemos fortalecer su uso y conocer el sentido que subyace a las mismas. Muchas gracias por sus comentarios y sugerencias temáticas para este segmento. Sigan escribiéndonos a la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas o a nuestra página de Facebook. Soy Litza Solís y los espero en una próxima emisión con más novedades del español. Hasta pronto. Bienvenidos una vez más al segmento Café Literario. Como siempre nos encontramos en la biblioteca de la Universidad Pedagógica Juan Antonio Medina Durón, y en este espacio es donde rendimos homenaje a los libros, a sus autores, a la lectura, a la literatura. Y como es costumbre, me encuentro acompañada de un joven escritor que ha tenido estudios de posgrado en literatura por las universidades de Salamanca y la Pontificia de Río, en Brasil, ¿cierto? Bienvenido, Carlos, ¿cómo está? Un placer. Él es Carlos Ordóñez y vamos a tener una conversación muy amena sobre su creación poética y narrativa también, ¿verdad? Bueno, algo de narrativa escrito también, sí. Cuéntenos. Gracias por invitarme. Cuéntenos, espero que se sienta cómodo. Sin duda. Hablemos de su producción narrativa, que fue la primera, ¿verdad? Sí, bueno, en realidad yo empecé a escribir algunos cuentos, unos relatos, que cuando tenía unos 16 años lograron conformarse en un primer libro que se titulaba Sin Sueño. Y era una edición primeriza que la apoyó el Patronato Nacional de la Infancia. Y bueno, era una cosa primigenia, ¿no? Era un libro muy iniciático, tal vez muy lleno de ingenuidad también, pero como parte de un camino de aprendizaje que, bueno, está ahí en mi memoria personal. Sí, y luego vino Llanto Alrededor. Y el segundo libro ya fue Llanto Alrededor, que tuvo un proceso un poco diferente, ¿no? Ya más concienciado de lo que era la poesía, en realidad, y la literatura también, que no necesariamente son lo mismo. Recuerdo que para ese entonces conocí a Roberto Sosa, ¿no? Que fue mi primer maestro en la poesía y una persona importantísima en mi vida, en todos los ámbitos, como amigo también. Él me ayudó mucho en ese primer libro a dotarlo de articulación, de pensamiento, discutíamos incluso el título, hacíamos relecturas del libro. Fue indiscutiblemente un gran maestro para mí, y de hecho él hizo el prólogo de este primer libro, un prólogo que me dio mucha honra en ese momento, dada la profunda admiración que yo tenía por él. Y bueno, Roberto Sosa decidió hacer su viaje hacia las estrellas y está ya siempre iluminando con su poesía, ¿no? El camino de los errantes que somos. Sí, quedó en nuestro corazón para siempre. Sí. Y cuéntenos, ahorita que usted menciona lo de la elección del título, ¿cómo llega un escritor a elegir un título? En el caso suyo, ¿cómo lo logra? Bueno, en realidad yo creo que el título obedece un poco a una línea general que se va articulando a lo largo del libro. Este libro era un libro que tenía una temática muy del encierro, pero al mismo tiempo un encierro similar al de ciertos animales que están guarecidos, pero que por momentos salen hacia el exterior, ¿no?
Y en cierto modo ese era el sujeto joven que era yo, ¿no? A esa edad, a los 20, 21 años, recorriendo una ciudad convulsa, violenta, sí, empobrecida, una ciudad derruida como Tegucigalpa. Sí. Y bueno, era esa dualidad, ¿no? Era el encierro y la calle al mismo tiempo. Entonces ir como cartografiando esa sociología tan dura y dolorosa. Y por eso el título creo que se articuló en función de eso, ¿no? Era ese llanto alrededor, ¿no? Era escuchar el llanto en los rincones, ¿no? Sí. Ese llanto que viene de la pobreza, de la corrupción, de las miserias también. Claro. Y que en cierto modo se transforma también en un llanto interior, ¿no? Sí, el poeta también forma parte de ese grupo social y le duele también lo que ocurre a su alrededor. Bueno, porque en realidad la función del poeta es, creo yo, desvincularse de su ego. John Keats decía que un poeta es lo menos poético de la creación porque en realidad carece de personalidad. Y cuando decía eso John Keats se refería al hecho de que carecer de personalidad era desprenderse del yo para que nuestro cuerpo, digámoslo así, o nuestra mente o nuestro pensamiento sea ocupado por las voces de aquellos que no tienen voz en realidad. Sí. Es decir, lo que se hace en un proceso de escritura es dar voz a aquellas voces silenciadas que están ahí en las canteras de la historia y en las canteras de nuestras ciudades, ¿no? Sí. Y de nuestro mundo. Entonces, claro, el poeta no es ajeno definitivamente a lo que le pasa al otro. Sí. Y vive luego, de eso. Sí. ¿Y el siguiente libro es? El otro libro fue un libro ya que se escribió aproximadamente, tal vez unos 8 años después lo publiqué, o tal vez un poco más, casi 10 años, entre la publicación de un libro y otro. Se llama Disturbio, en el fragmento 119 de Heráclito. Es un título extenso. Es un título bellísimo, además. Gracias, sí. Bueno, es un libro que yo lo escribí cuando estudiaba en Salamanca y curiosamente no es un libro sobre mi experiencia salmantina, es un libro en realidad que mira hacia mi pasado, hacia el origen. Y es curioso porque el hecho de haber vivido tantos años allá me hizo darme cuenta de que para sentirme cerca tuve que estar lejos. Así es. ¿No? Y para conocer mi propio origen lo pude ver desde la lejanía. Y verlo desde la lejanía con una perspectiva también más libre, más fuera del huracán que era el llanto alrededor, ¿no? Sí. Me da otra perspectiva, desde luego. Y era la perspectiva de poder reivindicar nuevamente las voces de mis antepasados, las personas nobles con las que conviví en mi infancia, en el pueblo. Sí. Yo soy de un pueblo que se llama Orocuina, ¿no? Del sur, y siempre he dicho que es un pueblo de poetas, en realidad. Poetas tal vez que no han escrito, no han publicado libros, pero que son poetas del asadón, de la leche, de la cuajada, sí, de la rosquilla, de las labores, sí, de las labores de la tierra y del sudor en la frente. Sí. Y eso es la verdadera, la más esencial poesía, en realidad, la vida, ¿no? Sí. Y bueno, ese libro surgió un poco a partir de la memoria de mi infancia, en cierto modo, la memoria de Orocuina, del pueblo. Y se escribió de las raíces, y se escribió allá en Salamanca. Me contaba usted en una parte que tuvo un mecanismo muy especial, la creación de este texto, en un momento especial del día. ¿Podría comentarnos cómo fue? Durante muchos años he padecido una especie de insomnio creativo. Que es una palabra recurrente en el texto. Sí, es una palabra que me recorre hace muchos años, hace muchos años, pero que he ido atenuándola, creo yo. Bien, este libro básicamente lo escribí de forma nocturna, cuando estudiaba en Salamanca, que es una ciudad 24 horas encendida, viva. Muchas veces yo salía a caminar, salía a mi apartamento a las 3 de la mañana y me iba a caminar por las calles, a perderme un poquito,
hay mucha seguridad en Europa en ese sentido, entonces no había ningún tipo de preocupación, ¿no? Y mientras caminaba iba como articulando muchos de los poemas que están en este libro, ¿no? A partir de un verso que lo tenía muy claro en un momento en mi memoria, iba repitiéndolo o iba como estructurándole a partir de otro. Y fue ese proceso, en el ritmo del caminar, creo que se activaban muchas cosas de la memoria, de la conciencia, en un momento en que me sentía absolutamente libre, tal vez. Y luego ya volví a mi casa y ya como a las 6 de la mañana a plasmar en papel. Redactaba para que no se un escapara. primer borrador, digamos así, de los textos. ¿Y le gustaría compartir con la audiencia un poema de este libro que a mí me gustó mucho? Bueno, sí, con todo gusto. Voy a leer este que me había comentado, que se llama Inventario, ¿no? Inventario, sí. No sé si tengo que leerlo hacia cámara o hacia la cámara. Dice así, vamos a ver. Yo soy el que recoge el sombrero de paja que mi abuelo dejó caer frente al amo del desprecio. Soy el que enlaza el cáñamo y adormece la duración del turbión y bruñe la púa de los trompos de encina sobre la mano de Dios. El brazo que tiembla ante el fierro y el potro de errar, las iniciales de Juan Pablo Ordóñez que aún calcinan en mi corazón la debilidad. La sábana raída del insomnio y la voz delicada de mi madre contra el molino de la asfixia, suplicando no te vayas. Yo soy el arma calibre 38, pulida en el llanto. El pañuelo junto a un pincel y un charco de tinta con el que Luis Trazón cometa en el retazo de una noche de 1986. El candelabro que sosiega el miedo de mis pasos, mientras avanzo hacia la jaula donde la muerte sufre la garúa del recuerdo. Lo que para cada uno de mis hermanos representan estas ideas: reparación de sandalias, cuerpo presente, río de piedras, sed en los cántaros. Soy lo que en mi memoria recorre el frío, la lluvia, la tierra estéril en torno a los alambrados del sendero donde se extiende la soledad. Yo soy el descendiente del que concibe la existencia en el ojo de una aguja y vaga descalzo por los cereales y reconoce en las líneas de las manos los significados, la palabra remiendo. Y con ese bellísimo poema cerramos el segmento Café Literario, pero sigue en nuestra lengua. Gracias por venir, muchas gracias. Gracias a usted. He pasado un momento muy ameno con usted. Y yo igual. Gracias, Espero gracias. que se repita. Gracias, seguimos en nuestra lengua. Hasta pronto. Gracias por permanecer en nuestra lengua. Asimismo, les agradecemos por reverdecer el paisaje de las ideas con todas sus preguntas enviadas a su segmento Salgamos de Dudas. Profesora, vamos a arrancar este segmento con la primera pregunta enviada a nuestra cuenta de Facebook y esta vez, ¿cuál es la diferencia entre tráfico y tránsito? La palabra tráfico, Cecia, es una palabra polisémica porque tiene varios significados. Tráfico procede del verbo traficar, comercializar o realizar un intercambio de bienes que normalmente se refiere al comercio irregular, algo que no se realiza de forma legal y que es penalizado por la ley. La otra definición de tráfico es que también se refiere al tráfico de influencias, como el delito que comete quien valiéndose de su posición interviene en otra persona para que tome una decisión en beneficio propio o en beneficio de un tercero, y esto se puede dar en los actos legales donde se tiene que tomar una determinación absoluta. Y finalmente también se refiere a la circulación vehicular. Así es, profesora, tenemos ciertos ejemplos de cada uno de estos significados que usted acaba de mencionar y que pueden leerlos conmigo en sus pantallas. Y estos son: el tráfico de drogas está penalizado por la ley. Se tuvo que interrumpir el tráfico por las calles aledañas y un accidente de tráfico. Bien, esas son las tres definiciones que tenemos para la palabra tráfico. Cuando hablamos de tránsito, esta es una palabra un poco más general que tráfico, pues abarca otras, además de los vehículos, también abarca a las personas o a los peatones. Entonces aquí incluimos a las personas, no solo estamos hablando de circulación vehicular.
Sí, así en tránsito tenemos las siguientes. Había mucho tránsito, como siempre, por eso llegué tarde. Y también podemos decir, el tránsito está muy lento. Sí, la palabra tráfico generalmente nosotros la utilizamos, pero es tomada de otro idioma. Así es. No es propia del idioma español, pero una recomendación que les vamos a dar en este momento es que utilicemos la palabra tráfico para referirnos a las mercancías y algo que es realizado de manera ilegal, mientras que la palabra tránsito para referirnos a la circulación de vehículos. Exactamente, anteriormente habíamos mencionado decir el tránsito está lento, por tanto llegué tarde. Exactamente. La profesora, la siguiente pregunta ¿es apropiada decir o es apropiada la expresión jugar un papel? ¿Quién no ha utilizado esa expresión? Jugar un papel, todos nosotros la hemos utilizado en alguna ocasión, pero estamos hablando de que si es tomada de otro idioma, entonces no es tan apropiada. Y jugar un papel es tomada del inglés y del francés. Por tanto, se recomienda utilizar, en lugar del verbo jugar, podemos utilizar los verbos hacer, desempeñar o representar. Y así la expresión que utilizaríamos sería desempeñar un papel o hacer un papel. En sus pantallas pueden observar dos oraciones. En la primera está el calco del inglés o del francés, jugar un papel. Los sindicatos han jugado un papel decisivo en el acuerdo, más la segunda oración contempla la forma correcta que usted acaba de explicarnos en este momento, y esta es, los sindicatos han desempeñado un papel decisivo en el acuerdo. Entonces, en lugar de utilizar la expresión jugar un papel, podemos emplear desempeñar un papel, hacer un papel o representar un papel. Así es. Profesora, la última pregunta a la que debemos respuesta y que debemos de prestar mucha atención es la siguiente. ¿Existe vulgarismo en la pronunciación de las vocales? Sí, recordemos que un vulgarismo siempre es algo que resulta inapropiado en nuestro idioma y tenemos varias situaciones en las cuales nosotros utilizamos de manera inconsciente, no nos damos cuenta de que es un vulgarismo y por tanto las vamos a compartir para que a partir de hoy ustedes ya no las sigan utilizando. La primera de ellas es cuando reducimos dos vocales a una sola. Tenemos algunos ejemplos. Decimos restablecer en lugar de reestablecer, que tiene dos vocales juntas y suprimimos una. Decimos también creencia en lugar de creencia. Y finalmente tenemos el ejemplo alcohol en lugar de alcohol, que es la forma adecuada. El siguiente vulgarismo que se presenta en la pronunciación de las vocales es la siguiente. Reemplazamos una vocal por otra. Por ejemplo, en lugar de decir envidia, pronunciamos invidia. Y en lugar de decir intestino, pronunciamos intestino. El siguiente vulgarismo que tenemos es conservar los diptongos en las formas derivadas de algunos numerales. Pronunciamos 700 y la forma correcta del derivado de 7 es 700. También está el otro ejemplo que tenemos, 900, es inapropiado, la forma correcta es 900. Y este vulgarismo es tan común en la pronunciación de los números en especial. El siguiente vulgarismo es sustituir una vocal por otra creando un diptongo donde había un hiato. Por ejemplo, en el nombre Joaquín decimos Joaquín, cambiamos la O por la U. Y en la palabra espontáneo pronunciamos espontáneo. El siguiente vulgarismo es añadir una vocal al comienzo o en medio de una palabra. Por ejemplo, solemos pronunciar a moto y sabemos que es inapropiado agregarle la vocal A al comienzo. La palabra correcta es moto. El otro ejemplo es urnia, la palabra correcta es urna. Así es. El siguiente vulgarismo es suprimir una de las vocales que forman un diptongo. Decimos 22 cuando lo correcto es 22. Decimos fregó en lugar de friego y mencionamos Europa en lugar de Europa. El vulgarismo número 7 que tenemos en la pronunciación de las vocales es cuando cambiamos la posición de una vocal dentro de la palabra. Por ejemplo, meteorológico y la palabra correcta es meteorológico. Así es. Y el último vulgarismo que empleamos en la pronunciación de las vocales es contraer las vocales que entran en contacto en la lengua hablada. Decimos me han dicho en lugar de me han dicho. Cometemos vulgarismo en la pronunciación de las vocales porque en algunas ocasiones solemos hablar muy rápido o también porque se ha vuelto tan común en nuestra forma de hablar que ya ha sido adoptada como forma correcta. Y recordemos que un vulgarismo es incorrecto porque vulnera la norma establecida de la lengua. Por tanto, debemos tener mucho cuidado en la pronunciación de las vocales y en sí de todas las palabras que diariamente expresamos. Profesora, ha llegado el momento
de revelar cuál es la esperada respuesta al acertijo que planteamos al principio del programa. Sí, tratamos de recordar nuevamente cuál es la pregunta que les habíamos formulado. Sí. Y es, ¿cómo debemos hacer para que a 20 agregándole 1 nos dé 19? Pues fácil, la respuesta solamente es de recordar que el número 20 en números romanos, ¿cómo se escribe? XX. XX en mayúscula. Entonces, solamente si le agregamos un 1 en medio, nos resulta 19. Y esa es la respuesta correcta. Esperamos que ustedes también la hayan acertado en nuestra página de Facebook y felicidades a la persona que lo hizo en primera instancia. Así es, sabemos que estos acertijos es para poner a juego su creatividad, buscar esa respuesta creativa al acertijo. Profesora, anunciamos nuevamente el Congreso de Español que se estará realizando en esta semana en la Universidad Pedagógica Nacional de Tegucigalpa. La próxima semana, recuerden, están todos invitados el próximo 17 y 18, ya nos queda poco tiempo, entonces esperamos poderlos ver este próximo jueves y viernes en la sede central de la Universidad Pedagógica Nacional. Esto ha sido todo por el día de hoy, esperamos que hayan aprendido algo junto con Cecia y la profesora Gelsi Milla. Los esperamos en la próxima emisión. Llegamos al cierre del programa. Agradecemos como siempre su fidelidad con nosotros. Recuerden, esta es su casa. El día de hoy hemos tenido un extraordinario programa. Hemos visto el resultado en el segmento de la profesora Maura en Taller de la Palabra, exitosísima experiencia que se tuvo con los niños del departamento del Empira en las bibliotecas escolares. Y novedades del español, sumamos el conocimiento de la historia de dos nuevas palabras, adiós y ojalá. Palabras de uso cotidiano, pero ¿sabíamos qué significaban o sabíamos realmente cuál era el origen? En este caso, religioso. No se pierdan la próxima semana las nuevas dos palabras. En Café Literario agradecemos a Carlos Ordóñez por esa amena entrevista que sostuvo con la profesora Brenda Herrera acerca de su producción literaria. Y los invito a que lean la obra de este extraordinario poeta hondureño. Hay talento aquí, lo descubrirán en las páginas de Carlos Ordóñez. Y en Salgamos de Dudas, agradecemos a la profesora Gelsi Milla y a Cecia Espinal por esa clara y objetiva respuesta que nos han dado de todas las preguntas que ustedes nos han escrito a nuestro correo y a nuestra página de Facebook. Los incito a que sigan escribiéndonos todas esas opiniones, comentarios, sugerencias. Los vemos a diario, nos interesa mucho su opinión. Ese es el espacio más suyo. Y agradecemos también por participar en esa amena adivinanza. ¿Quién habrá sido el ganador? Lo veremos pronto. El poema del día de hoy es de un autor hondureño, Johnny Rodríguez, cuyo libro fue presentado recientemente aquí en nuestra universidad, en el Paraninfo. Una obra llamada De Crisis y Catarsis, cuyos poemas hablan mucho de la problemática social y de las interrogantes que se plantea nuestro escritor acerca de todo lo que nos rodea en la situación cotidiana de nuestra Honduras. El poema se llama Una pintura y es sobre nuestra querida Berta Cáceres. Berta espolea las olas del río Gualquerque. Su pelo se mece como la copa de un roble joven. Nació para ser intrépida, profusa en su litigar. Es verde por fuera, furia por dentro. Broncas llamaradas se amotinan en su pecho. Aquí viene, cabalga delante de un tsunami de gente. Sus enemigos relamen sus pisadas, de agua, de roca, de madera. La mirada de Berta es perpetuamente rígida, torrencialmente dulce. Berta está aquí, en tu pecho, en la ventana de mi memoria. Berta es retoño, crece, se impone, se reproduce en el corazón masivo. Berta siempre es fresca y vigorosa primavera, lluvia que cae sobre los hermanos de su tierra. Berta es la cara de la luna, el relente fijo, el sudor estrechado con el compadre. Es madre, amiga e hija, compañera con puño arriba, la guerrera de la palabra en boca, de acción cotidiana, la Artemisa contemporánea. Berta espanta los crueles poseidones de negra sangre y de sangre azul, los de ojos rasgados que traen ideas caóticas. Berta es rosa náutica, sus cuatro puntas se reparten por los confines, propagando el rumbo de su lucha. Nadie humedezca sus ojos con lágrimas de dolor si Berta va a navegar en su rugiente ola. Volverá más espigada y fornida y vigente en el lidiar de su pueblo. Berta jamás se irá de nosotros, vivirá en el recuerdo de su quehacer, en cada lucha cotidiana, porque Berta, nuestra Bertita, es pujaguante, trépano, arado, nepente, y lleva el morral abundante de sueños
y conjuros.